Gloria a Dios, aleluya. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay límites porque es la bendita palabra del Señor, aleluya, y es el carácter de Dios en nosotros, así que no hay ley, no hay límites para cada uno de estos frutos en nuestra vida. Vamos a estar orando y presentando delante del Señor esta palabra. Padre Santo, Padre del cielo, aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu presencia, primeramente humillando nuestros corazones delante de ti, reconociendo, Señor, que somos polvo en tus manos, pero que tú eres ese precioso alfarero, Señor, que moldea nuestra vida. Aquí estamos, Señor, depositados en tus manos para que tú nos hables, Señor, primeramente a mi vida, porque primero nos hablas, Señor, a nuestras vidas y después, Señor, para que hables a cada vida, Señor, aquí presente y los que después van a ver, Señor, esta grabación, que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, para que este fruto sea, Señor, una realidad en nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Hemos venido hablando, como les comentaba, de la esencia de un verdadero discípulo y hemos venido estudiando Gálatas 5, 22 y 23, que es el fruto del Espíritu, no los frutos. Habíamos explicado eso en la primera predicación, aleluya. No son los frutos, es el fruto, porque cada uno de ellos tiene que ser parte de nosotros, no pueden estar aislados. Usted no puede decir, yo tengo paz, pero no tengo benignidad. Yo tengo amor, pero no tengo fe. No, es el fruto, es un fruto, aleluya, donde cada una de estas características, que es el carácter de Dios en nosotros, tienen que ser un reflejo, aleluya, y tienen que ser reales en nuestra vida. La esencia del verdadero discípulo. Yo quiero que leamos ahí en el libro de Lucas 6, 27 al 36, y yo voy a leer para ustedes, usted también lo tiene ahí en su pantalla. Dice la palabra del Señor en Lucas 6, 27 al 36. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, dice, para los ingratos y para los malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre justos, pero también sobre injustos, porque Dios es un Dios benigno, es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso. Y de eso trata el fruto de la benignidad. La palabra benignidad viene del griego resote, bueno, no sé si se dice así, hermano, pero así es la palabrita escrita,
que significa excelencia moral y viene de la palabra hebrea hesed, que significa misericordia. Benignidad significa misericordia, significa excelencia moral. Y si usted va al diccionario de la Real Academia, usted va a encontrar todos estos sinónimos de la palabra benignidad. Benignidad significa ser afable, y afable es ser agradable, ser tierno, ser dulce. Benignidad significa ser piadoso, compasivo, bondadoso, amable, dulce, que es lo mismo que ser afable, tierno, servicial, bueno, agradable, cortés y misericordioso. Todo esto son sinónimos de lo que es benignidad. Entonces, cuando el fruto de la benignidad es real en nuestra vida, nuestro comportamiento va a proclamar esa ternura de Jesús, esa gracia de Jesús, esa compasión que Jesús tenía para los que estaban a su alrededor, porque así lo enseña la palabra. Dice que él sentía compasión. Cuando estaban todos ahí escuchándolo, él dice la Biblia que tuvo compasión hasta de que se fueran con hambre, porque él dijo, se pueden hasta descomponer en el camino, y tuvo compasión de ellos y por eso buscó el darles de comer, porque su corazón era un corazón compasivo, era un corazón misericordioso, era un corazón lleno de benignidad, que ese es el significado, aleluya, de la palabra benignidad, ese corazón afable, ese corazón, aleluya, apacible, ese corazón piadoso, ese corazón que solo quiere, aleluya, agradar a su rey. La palabra del Señor dice en Efesios 4:30 al 32, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Aleluya. Si el fruto del Espíritu está en nosotros, vamos a actuar de esta manera que nos dice aquí, siendo benignos, siendo misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Pero ¿qué pasa cuando actuamos en la carne? Cuando actuamos en la carne, en vez de ser amables, dulces, bondadosos, vamos a actuar como la primera parte de este versículo que dice que hay amargura, enojo, ira, y todo esto que hace, hermano, contrista al Espíritu Santo. Este versículo lo está diciendo claramente en el versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo lo contristamos? Actuando con los antónimos de lo que es la benignidad, porque lo contrario de ser bueno es maldad. Y si hay maldad en su corazón, va a haber amargura, va a haber enojo, va a haber ira y todas estas palabras que nos enseña aquí que van en contra del Espíritu. Son obras de la carne y esas obras de la carne son las que tienen que ser destruidas en nuestra vida para que el Espíritu se vivifique en nosotros. Aleluya. Por eso es tan importante que en nuestra vida se manifieste el carácter de Cristo, porque recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y con todas estas obras de la carne contristamos al Espíritu Santo. La benignidad consiste en amar a los enemigos, porque como leímos ahorita en Lucas 6:35 decía, amad a vuestros enemigos y haced el bien sin esperar nada a cambio. Porque qué fácil, hermano, ¿verdad que sí? Es amar a su esposa que lo ama a usted. Qué fácil es amar a sus hijos que lo aman a usted. Qué fácil es amar al que le ama. Pero qué difícil es amar a aquel que habla de usted, que le calumnia, que hasta levanta quizás, ¿verdad?, falso testimonio contra usted. Qué difícil. Pero la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. Y esa es la benignidad. Por eso la benignidad viene del hebreo misericordia, hesed, que significa misericordia, que es un sinónimo de bondad y mansedumbre. Y algo muy precioso de este fruto del Espíritu
es que cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte, dando todas aquellas enseñanzas preciosas a los que querían escuchar su voz, la Biblia dice en el versículo 7 del capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y ahí el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos llama a tener esa benignidad, esa bondad, esa misericordia para quienes nos rodean. ¿Y qué significa misericordia, hermanos? Significa tener compasión del que está sufriendo. Significa que vamos a manifestar perdón y reconciliación. Eso significa misericordia. El que no ha experimentado el amor de Dios a través de su perdón no puede tener misericordia para con su prójimo, porque no podemos dar, como decíamos el domingo, algo que no hemos recibido. Pero cuando usted ha recibido el perdón de Dios, cuando usted sabe de dónde a usted Dios lo sacó y lo que Dios a usted le perdonó, usted va a ver aquella calumnia, usted va a ver aquello que le hicieron como algo tan pequeño, porque usted sabe lo que Dios le perdonó a usted. Usted sabe del lodo cenagoso de donde Dios lo sacó. Por eso, cuando usted ha experimentado el perdón de Dios, el amor de Dios y la bondad de Dios en su vida, usted no tiene excusas para no poder dar esa benignidad a su prójimo. Nuestro Dios es la fuente más grande de bondad, es la fuente más grande de misericordia. La misericordia es uno de los atributos de Dios, del carácter de Dios, aleluya. Y por eso es que usted y yo tenemos que tener también ese atributo en nuestra vida, la benignidad, la misericordia, porque usted y yo tenemos que ser la imagen y semejanza de Dios, aleluya. Dice Efesios 2, perdón, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cómo es Dios? Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Por gracia sois salvos. Aleluya. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, vea lo que hizo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos limpió de ese lodo, nos limpió, dice la Biblia en Ezequiel, que estábamos envueltos en nuestras sangres, pero Él dijo, vive. Él te tomó en sus brazos y te limpió, aleluya, y te hizo una nueva criatura. Somos salvos por la gracia de Dios. Y no solo nos limpió, nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso es que Dios, hermano, es el mayor ejemplo de benignidad. Es el mayor ejemplo de misericordia. La Biblia dice en el libro de Filipenses que Él se despojó de sí mismo, siendo Dios y estando sentado en su trono, hermano. ¿Quién era el hombre? ¿Quién es el hombre para que Él tuviera tal misericordia por nosotros? Vea la altura, profundidad, anchura de la misericordia de Dios. Estando sentado en su trono, se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y estando en condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién hizo eso, hermano? Nuestro Dios. Nuestro Dios que está sentado en el trono. Nuestro Dios sublime, nuestro Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, inmutable, eterno, poderoso, dejó su trono para venir a esta tierra y morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dígame si ese no es el mayor ejemplo de misericordia. Es una misericordia que no podemos entender, que humanamente no podemos concebir, pero esa es la misericordia de Dios. Solo por su gracia, solo por su misericordia, hermano, no hemos sido consumidos. Porque seamos sinceros,
¿Cuántas veces no le hemos fallado a Dios? Ya sea, hermanos, con pecados de acción o de omisión, porque recordemos que hay pecados, ¿verdad? Que es por cosas que dejamos de hacer, porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay pecados de omisión. Cuando usted deja de orar, cuando usted deja de ayudar al prójimo, son pecados de omisión. Pero sin importar las veces que hemos fallado y que hemos sido infieles, ¿sabe qué dice la palabra? Que Él permanece fiel, porque su misericordia es maravillosa. Él nos extiende su mano para volvernos a Él. Y cuando usted y yo suplicamos perdón y nos arrepentimos de corazón, Él con su inmensa bondad y misericordia está con sus brazos abiertos para abrazarnos, para decirnos, aquí estoy, aquí te estaba esperando, porque el amor que yo tengo por ti, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y yo he soportado, dice Dios, yo he soportado aun que hayan pisoteado mi sangre. Pero como han venido con un corazón arrepentido, aquí estoy para perdonarte, aquí estoy para darte mi misericordia, aquí estoy para darte mi benignidad y mi bondad. Solo necesito un corazón arrepentido. Dice el Salmo 25:8, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Y dice el versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. La bondad y benignidad de Dios, ¿sabe dónde se manifiestan, hermano? En momentos en que no lo entendemos. Cuando Dios nos corrige y muchas veces sentimos la disciplina de Dios porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. El Padre al Hijo que ama lo disciplina. Y a veces Dios nos está corrigiendo y nosotros no entendemos la corrección. Pero en ese proceso es la pura misericordia de Dios. Es la viva misericordia de Dios la que se nos está demostrando. Y aunque usted y yo no lo entendemos, pero ese proceso nos está acercando a Él. Ese desierto nos está haciendo entender que dependemos completamente de Él. Y aunque no entendamos ese desierto y aunque no entendamos ese proceso, a través de ese camino y de esa senda de misericordia, Él nos va a hacer acercarnos a Él. Así que en medio de esa corrección y en medio de ese proceso, dale gracias a Dios, porque ahí es la misericordia de Dios sobre ti. Porque si Dios te está corrigiendo, ¿sabes por qué es? Porque su mirada está sobre ti. Porque si su mirada no estuviera sobre ti, a Él no le importaría. Pero como su mirada está sobre ti y Él está viendo que te estás yendo para la izquierda o para la derecha, Él dice, no, no es por ahí. Camina por la senda de verdad y empieza a procesarnos para que en medio, aleluya, de ese fuego que empieza a quemar impurezas en nuestro corazón, podamos acercarnos a Él. Y la misericordia de Dios es tan grande, hermano, que nos dejó su bendita palabra. Nos dejó su bendita palabra para enseñarnos esa puerta estrecha, ese camino estrecho que nos lleva a la vida eterna, aleluya. Porque la única razón por la que usted y yo somos salvos es porque la bondad de Dios nos condujo a un verdadero arrepentimiento. Y le voy a repetir eso. La única razón por la que usted y yo somos salvos es porque la bondad de Dios provocó que tuviéramos un verdadero arrepentimiento. Así es la misericordia de Dios, así es la bondad de Dios para con nosotros. Aleluya. Es maravillosa, es preciosa, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Bueno, yo no sabía qué significaba esa palabra, longanimidad, y dice que es una gran paciencia o una gran tolerancia. Así es Dios para con nosotros, hermano.
Y si usted reflexiona un poquito, porque cuando yo estaba haciendo esto, pues el Espíritu Santo me permitió reflexionar. Y si usted reflexiona, usted dice, sí, gran paciencia, gran tolerancia es lo que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. Dice, o menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Y si el fruto del Espíritu fuera vivencia en nuestra vida, escucharíamos los gritos de auxilio de la humanidad. Si este fruto de la benignidad estuviera en nosotros, fuéramos verdaderos discípulos de Cristo. Y recuerde que el discípulo imita a su maestro. ¿Cuál es tu bondad? ¿Cuál es tu compasión por las almas que no conocen del Señor? Hazte tú la pregunta. Yo sé que muchos de los que están hoy conectados tienen una gran pasión por las almas. Yo lo sé, pero quizás hay muchos que han descuidado eso, hermanos. Hay muchos que ya no están escuchando los gritos de auxilio de la humanidad. ¿Cuál es tu misericordia para con el impío y para con el pecador? ¿Estamos para juzgarlos, para señalarlos? ¿O estamos para mostrarles ese amor de Dios, esa misericordia de Dios? ¿Sabe? La Biblia nos habla de un hombre llamado Bartimeo. Yo no sé si usted lo ha leído. Si usted después tiene tiempo, puede leerlo así en Marcos 10, del 46 al 52. Y la palabra del Señor dice que Bartimeo era ciego. Y Bartimeo estaba a un lado del camino, mendigando, cuando esa multitud empezó a pasar y él escuchó, porque él no podía ver, pero él escuchó que el que iba pasando era Jesús. Y ya él había escuchado hablar de Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús empezó a pasar por ahí, Bartimeo gritaba con todas sus fuerzas: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice, hermanos, que algunos de los que iban con Jesús le empezaron a reprender. Cállate, Bartimeo, silencio, a silencio, ¿no es que es Jesús? Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cuando Jesús escuchó los gritos de auxilio de Bartimeo, se detuvo. Jesús se detuvo y lo manda a llamar y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Jesús se detenía para oír el grito y el clamor de las almas. Esa era la compasión de Jesús. No importa si tenía que atrasarse en el camino, pero él se detenía cuando escuchaba un grito de auxilio de esas almas. Hermanos, nos detenemos nosotros por una alma. Nos detenemos o estamos tan ocupados en nosotros mismos que no tenemos tiempo. Y aunque espiritualmente muchos están en una casa en llamas, nosotros no hacemos nada para que no mueran calcinados. Y su espíritu está gritando, y su espíritu está en una cárcel espiritual. Pero ¿qué estamos haciendo usted y yo? Porque como Dios nos hablaba el domingo, si hemos sido investidos, entonces tenemos que tener el carácter de Cristo. Dice Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. La palabra entrañable, hermano, es profunda. Esa palabra viene de las entrañas. O sea, es algo que no es simplemente, hermano, algo superficial. Es que de tus entrañas viene esa misericordia, esa compasión por esas almas perdidas.
Dice entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La benignidad tiene que ver más, escuche esto porque es muy importante, tiene que ver más con el ser que con el hacer. Es algo que sale de tu interior porque es un fruto del espíritu, hermano. Esto no es naturaleza humana, esto es un fruto del espíritu, porque de nada sirve hacer algo si realmente usted no lo hace de corazón. Vea que ahí la palabra dice entrañable. O sea, lo que usted hace tiene que salir de sus entrañas, de su corazón, aleluya. Porque si usted lo hace por un compromiso, si usted lo hace por un reconocimiento o hasta por un interés, eso no es benignidad. La benignidad nace del corazón, porque tú puedes vestir y alimentar a otros, pero si no lo haces con amor, eso carece de benignidad. Porque dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto y el amor es el primer fruto del Espíritu. Todos se encierran en el amor. Y por eso es que Dios nos llama a ser benignos, misericordiosos, entrañablemente, que salga de lo profundo de nuestro ser. Aleluya. Hay una historia preciosa que yo sé que todos conocemos, que es la historia del buen samaritano. Usted la puede leer en Lucas 10, 27 en adelante. ¿Y sabe qué es lo precioso de este buen samaritano? Que ni siquiera dice su nombre. Pero este hombre no sabía quién era el que estaba malherido. Él no le importó quién era. Él ni siquiera le importó si era judío o no era judío, porque recuerde que en ese tiempo los samaritanos y los judíos pues no se llevaban. Pero él no se detuvo a preguntar a aquel moribundo, a aquel hombre que estaba malherido, quién era, cómo se llamaba, si era judío o no, no. Él simplemente fue movido a misericordia. Y la palabra lo dice, y usted lo puede ver en esa imagen, que pasó un sacerdote y vio a aquel hombre ahí tirado, pero pasó de lejos. Pasó un levita y vio a aquel hombre ahí tirado, pero pasó de lejos. Pero aquel buen samaritano tuvo compasión. Aquel buen samaritano no iba a recibir méritos, no iba a recibir recompensas, pero más que aquellos hombres que tenían un título, este buen samaritano realmente de su corazón reflejaba la misericordia de Dios en su vida, el carácter de Dios en su vida. Cuando el fruto de la benignidad, de la bondad, de la mansedumbre, de la misericordia son parte de nuestra vida, estamos reflejando el carácter de Cristo. Y cuando ese fruto está en ti, así como ese buen samaritano, usted no lo piensa, hermano. Usted no lo piensa, usted solo actúa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en usted. Y porque ese fruto ya está maduro en nosotros. ¿Y cuándo es que el fruto del Espíritu está maduro en nosotros? Cuando hemos muerto a la carne. Cuando hemos muerto a nuestro yo para que Cristo viva en nosotros. Dice Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. ¿Quién dice? ¿Tu amigo? ¿Tu vecino que siempre te ayuda? No. Si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Y si tuviese sed, dale de beber. Cuando Jesús estaba en la cruz y lo habían latigado, escupido, encarnecido, crucificado, él rogó y le dijo al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pidió perdón por aquellos que lo habían latigado. Él pidió perdón por aquellos que lo habían escupido, por aquellos que habían puesto una corona de espinas en su frente, por aquellos que habían clavado aquellos clavos en sus manos y en sus pies, por aquellos que desde lejos se reían y le decían, bájate de esa cruz si eres el Hijo de Dios.
Pero él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es misericordia, eso es benignidad, aleluya. Eso es cuando realmente, cuando usted y yo vemos que aunque sea nuestro enemigo, aunque usted no tiene que tener enemigos de su parte, pero sí hay muchos que a veces no nos quieren, hermanos, pero aunque usted sepa que alguien no lo quiere y esa persona quizás está en una necesidad, usted tiene que tenderle esa mano, aleluya, para ser un verdadero discípulo de Cristo. Dice Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada nos falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay algo que quiero enfatizar. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, les empieza diciendo que no les falta ningún don. Vea qué precioso. Es una iglesia que tenía todos los dones. Pero si usted sigue leyendo en los versículos siguientes, dice que estaban en contiendas, dice que estaban en divisiones. Y entonces Pablo enfatiza que tú puedes tener muchos dones, pero si hay escasez de fruto, Dios no te conoce por tu nombre. Porque podemos llegar delante de Él y decir, Señor, Señor, ¿verdad? En tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. La iglesia de Corinto estaba llena de dones, pero escaso de fruto. Y Dios nos está pesando por los frutos. Si simplemente eres un cristiano más o si eres un verdadero discípulo y siervo de Jesucristo. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos buenos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Cuál es la sabiduría de lo alto? Cristo es la sabiduría. Si Cristo está en ti, hermano, dice que tenemos sabiduría de lo alto. Aleluya. Si el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros, aleluya, nuestra vida es diferente. Pero ¿por qué muchas veces ese fruto no se manifiesta en nosotros? Porque hemos contristado al Espíritu Santo. ¿Y por qué le hemos contristado, hermanos? Porque quizás hay pecados ocultos en nuestro corazón. Y como le decía antes, recuerde que hay pecados de acción y hay pecados de omisión, ¿verdad? Los pecados de acción es adulterar, mentir, robar, matar, pero los pecados de omisión es aquello que sabemos que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y cuando hay esos pecados ocultos en el corazón, esa naturaleza pecaminosa de ser humano, por más que usted intente en sus propios méritos ser benigno y ser misericordioso, va a ser imposible, porque para que ese fruto madure en nosotros, el resultado de que ese fruto madure es la obediencia al Padre. Es obedecer los mandamientos. Para que ese fruto madure, tenemos que menguar en el viejo hombre y permitir que se renueve nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios. Aleluya. Dice Romanos 7:18, yo sé que en mí, decía el apóstol Pablo, yo sé que en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No se angustia a usted, no le ha pasado, porque a mí me ha pasado, hermano, que uno a veces quiere hacer algo bien, pero lamentablemente hace lo malo. ¿Por qué, hermano? Porque esa naturaleza está ahí en nosotros y si nosotros le damos cabida, ella empieza a relucir de nuevo. ¿Cómo hacemos para que esa naturaleza pecaminosa, adámica, se mantenga ahí machacadita? Por medio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede estar si hay pecado en el corazón. Si hay cosas en nuestro corazón que a Dios no le agradan, Él no puede estar ahí porque Él no se lleva con el pecado. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Y cómo sabemos que aborrece Dios? A través de su palabra. A través de su palabra bendita, hermano, usted puede conocer
qué es lo que Dios aborrece y qué es lo que Dios ama. Y ahí usted puede complacer a Dios haciendo lo que Él ama. Aleluya. En hebreo, como les decía antes, la palabra benignidad es gesed. Gesed es benignidad en hebreo, que significa misericordia. Pero dice que esta palabra tiene una relación muy estrecha con la bondad, y hay otra palabra relacionada a gesed que es hasad. Y vea qué lindo, porque esta palabra hasad significa actuar con lealtad. Actuar con lealtad. Eso significa, y va asociado con la misma palabra de benignidad. Dice el Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Así es Dios. Él, con aquel hombre que tiene lealtad en su corazón, Él también va a darnos su misericordia. Así es la bondad de Dios. Él es fiel, hermano. Él es fiel y Él también espera de nosotros esa lealtad. Lealtad significa fidelidad. Fidelidad es que Él es el primero de nuestro corazón. No hay ídolos en nuestro corazón. No hay nada que sea más importante que Él en nuestro corazón. Dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué precioso, hermano. Hermano, Él es fiel. Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa es la bondad y benignidad de Dios. Esa es la misericordia de Dios que ha sido derramada en nuestros corazones para experimentar cada día su gran fidelidad, su amor incomparable. Y Dios ponía en mi corazón que es necesario, pueblo de Dios, dejar nuestras barbas en remojo, espiritualmente hablando, y preguntarnos, ¿es el fruto del Espíritu una realidad en nuestra vida? Porque Dios nos está pesando por la madurez de nuestro fruto. Estamos dando un fruto de benignidad, de bondad. ¿Sabe? Los discípulos, en medio de tribulaciones, necesidades, se puede leer en 2 Corintios 6, del 4 en adelante, y nos empieza a hablar el apóstol Pablo todo lo que pasaba: azotes, cárceles, tumultos, fueron muertos a filo de espada, latigados, encarcelados. Ahí vemos a Pablo y Silas. Esteban fue apedreado. Pero sabe una cosa, si usted sigue leyendo ahí en 2 Corintios 6, dice que la bondad en el Espíritu Santo era en amor sincero. Cada uno de estos hombres tenían la bondad del Espíritu Santo en amor sincero. Y ellos, a pesar de toda adversidad, seguían anunciando el Evangelio, renunciando a su yo para poder darse a los demás, porque su mayor anhelo era que esa misericordia que los había alcanzado a ellos también alcanzara a otros. Ellos sabían que Dios en su misericordia los había rescatado, y por eso ellos querían otorgar aquella bondad y misericordia a los que lo rodeaban. Y sin importar todo lo que pasaron, ellos realmente tenían el fruto de la benignidad en sus vidas. Padre Celestial, aquí estamos en esta preciosa noche. Y si te hemos fallado, te pedimos perdón. Y si hemos puesto otras cosas, Señor, antes que a ti, te pedimos perdón. Aquí estamos, Señor, en esta preciosa noche. Y solo queremos suplicarte, Señor, que nos ayudes, Espíritu Santo, a que estos frutos maduren en nuestro corazón, a que estos frutos sean una realidad en nuestra vida, a que tu Espíritu Santo, Señor,
pueda estar en nosotros y pueda guiarnos, Señor, a toda verdad, a lo que realmente tú quieres que nosotros seamos. Y si hay alguno que está ahí conectado, que tal vez se va a conectar después o va a ver después la grabación y nunca ha aceptado a Cristo en su corazón, yo quisiera decirle en esta noche que la misericordia de Dios está para ti, que la misericordia de Dios hoy está para tu vida y que no es casualidad que estés viendo esto. Dios te ama con amor eterno y quiere entregarte la salvación de tu alma. Ahí donde usted está, usted puede hacer esta pequeña oración y decirle: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he fallado delante de ti, pero te pido perdón. Y te pido que me limpies con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz. Perdóname, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Toma mis pecados y mándalos al fondo de la mar y no te acuerdes más de ellos. Muchas gracias porque por la fe en ti yo soy salvo. Amén, aleluya. Gloria a Dios.